La profecía del Apocalipsis, la profecía de Dios. Es la profecía más importante de todas las profecías sabidas hasta ahora, porque es la única dictada directamente por Jesucristo. Parece una película de Spielberg, un Dios que solo existe en un mundo de película, en un mundo imaginario, pero que no existe en nuestro mundo real. Nos deja un libro en nuestro mundo real, y ese libro tiene escondida en sus hojas la magia de Dios, la revelación de la verdad de los últimos tiempos, que permanece inactiva durante casi 2000 años, preservándose de la Inquisición, cuya misión era proteger los intereses de la Iglesia Católica. Y este libro mágico, porque contiene la magia de Dios, es el Apocalipsis, y es el último libro de todas las Biblias. Hasta que la magia divina actúa, y de pronto el 17 de enero de 2014 entendemos toda la profecía, y se comunica al mundo en la web del secreto de las estrellas. Y el libro se llama el Apocalipsis, la revelación. Y ese día caen 3 rayos en 10 segundos sobre la estatua de Cristo Redentor de Río de Janeiro, de 38 metros de altura, para señalarlo como un día importante para la humanidad. Esto que les cuento sí es una revelación. La profecía de Dios da sentido al título del libro. Apocalipsis significa revelación. Es entonces una profecía, la profecía de Dios. El problema no es si la interpretación del Apocalipsis que hace José es correcta o no. El problema es que no hay otra interpretación posible del Apocalipsis que nos sitúe en el tiempo y en el espacio al anticristo, a la bestia y al falso profeta. Solo aquí en Apocalipsis 17:11 dice textualmente: la bestia que era y no es también el octavo, y es entre los 7, y va a la perdición. Fin de la cita. Solo aquí Dios nos da una referencia en tiempo y espacio para situar a la bestia del Apocalipsis y para identificarla. No hay ninguna otra referencia en toda la Biblia. Y solo ahora, tras la aparición en escena del Papa Francisco, se puede entender el conjunto de la profecía. Y el segundo problema es que esta interpretación encaja al milímetro con el Apocalipsis. Y el libro del Apocalipsis está escrito hace 2000 años. ¿No es muy extraño que encaje también al milímetro? ¿No será que es la voluntad de Dios que encaje? ¿Para qué? Justo para avisarnos y hacernos reaccionar ante el engaño universal de la bestia. Y lo que es más grave, ¿no será que Dios sí que existe y nos avisa ahora de lo que va a pasar, ante el silencio y el estupor de los de la Iglesia Católica y de los poderosos de la tierra que siguen mudos pese a que nos ven? ¿Y qué dice la profecía del libro de la Revelación? Pues dice que cuando muera Benedicto XVI, el séptimo Papa del Vaticano, o si los judíos mesiánicos tienen razón, cuando muera el Papa Francisco, aparecerá Satanás en persona, que tomará el cuerpo de Juan Pablo II y lo resucitará de entre los muertos, con el permiso de Dios, para asistir así al último acto de la historia de la humanidad, que será la decisión final de cada uno: salvarse o condenarse. Y el trono le será cedido por el actual Papa Francisco, el dragón y también el falso profeta. Y el que denominamos el anticristo es el señor Barack Obama, con casi todas las posibilidades. ¿Parece o no parece una película del Spielberg? Porque si Dios no existe en la realidad, solo en la película, ¿cómo es posible que la profecía escrita hace 2000 años encaje a la perfección con nuestros días? Esta pregunta no tiene respuesta, salvo que sea la voluntad de Dios que así sea, porque este es el propósito de la profecía de Dios, la revelación de los planes de Satanás para la humanidad en estos tiempos finales de la humanidad. El vídeo escalofriante revelación: el Papa Juan Pablo II resucitará y será la bestia 666, tenía 66.666 reproducciones el 20 de febrero, que es el número de la bestia. Era una señal del cielo. Me imagino que estarán ustedes confundidos. Su mente racional lo negará, porque no puede ser cierto. Aceptarlo significa aceptar que a este mundo le quedan menos de 10 años de vida. Repito, menos de 10 años de vida. Y eso es muy fuerte. Nuestra mente y nuestro instinto de supervivencia no lo puede aceptar. Por eso, aun viéndolo claro, no lo aceptarán como realidad. Además, en Atapuerca, Burgos, España, se han encontrado restos de homínidos con 1.200.000 años de antigüedad. Si la profecía de Dios o del Apocalipsis es cierta y Juan Pablo II resucita de entre los muertos, le quedan menos de 10 años a la humanidad.
concretamente 7 desde el momento en que resucite. Esto sí que alarma, porque esta profecía de Dios, de ser cierta, afecta a los Estados Unidos, a los rusos, a los chinos, a los europeos, al Club Bilderberg, a los que mandan ahora, a Corea del Norte, a los violentos, a los poderosos de la Tierra, a los pobres y a los ricos, y a todo ser viviente en este planeta. ¡Wow! Esto se pone interesante. Además, esta profecía de Dios afectará también a los budistas, los protestantes, los hinduistas, los islamistas y todas las demás religiones de la Tierra, que primero se unirán en la religión universal de la bestia y luego desaparecerán todas junto a sus fieles. Esto también afectará a los judíos, especialmente a la Iglesia Católica, reaccionen o no, se lo crean o no, les guste o no. Que quede claro, cuando resucite Juan Pablo II después de la muerte de Benedicto XVI o tras la muerte del Papa Francisco, se cumplirá la profecía de Dios en el Apocalipsis. Y eso quiere decir que todos van a desaparecer en el plazo de 7 años, contados desde la resurrección de Juan Pablo II. Otra cosa es quiénes van con Dios y quiénes con Satanás. Y de los que van con Dios, quiénes van a la primera resurrección, a participar en la primera resurrección. Y luego en el milenio con Jesús. Y bueno, cuando resucite Juan Pablo II, a ustedes, los que ya han leído esta profecía de Dios, no les engañará la bestia. Pero creo que deberíamos de hacer algo por los demás, por quienes no saben nada de esta profecía. Porque quien adora a la bestia será condenado para siempre. Este es el juego al que vamos a jugar todos en breve, nos guste o no, lo queramos o no, creamos o no. Porque de esta profecía se desprende lo siguiente: que Dios tenía ya un acuerdo con Satanás para cómo acabar con la lucha entre los ángeles caídos y los ángeles del Señor. ¿Cómo? Repartiéndose las almas de nuestro mundo durante el fin del mundo. Cita, Apocalipsis 17:17. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Fin de la cita. Para ello Satán se metía en su cuerpo físico, en un cuerpo físico, y le pidió a Dios el poder de resucitar a Juan Pablo II, y Dios se lo concedió. Y el pacto era el siguiente: los que adoran a la bestia o lleven su marca arderán en el lago de azufre ardiente por los siglos de los siglos. Y los demás, los que no adoren a la bestia ni lleven su marca, vendrán con Dios. Pero para engañar a la gente, Satanás tuvo permiso de Dios para llevar a la tierra el engaño final, resucitar a Juan Pablo II. ¿Cuándo? Tras la muerte de Benedicto XVI, que el próximo 16 de abril cumplirá 89 años, y en vida del actual Papa Francisco, o tras la muerte del Papa Francisco, si los judíos mesiánicos tienen razón. Y la bestia resucitada dirá que es Dios, hará milagros y se hará adorar, y quien le adore se condenará. Cita, Apocalipsis 14:11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Satanás estaba convencido de que engañaría a toda la humanidad, pero apareció Internet, y aparecieron los que estamos con nuestro Señor. Y entre todos hemos entendido y comprendido la profecía del Apocalipsis, o la profecía de Dios. Y ahora se ha revelado la profecía de Dios, esa que nos hace bienaventurados. Fíjense bien, ¿por qué somos bienaventurados los que guardamos esta profecía? Y esta profecía de Dios la deberían pasar y traducir a todos los idiomas. Hay que crear un frente mundial contra el anticristo y hay que hacerlo ahora. Fíjense bien, los que saben de la profecía, cuando vean aparecer a Juan Pablo II, sabrán que Satanás ocupa el cuerpo de Juan Pablo II. Los que no sepan de esta profecía, cuando vean a Satanás, cuando vean a Juan Pablo II, no verán a Satanás, verán a Dios, pensarán que es Dios, y ahí está el engaño. Yo propongo que se inscriban en la lista de la primera resurrección, en el libro de la vida, www.primeraresurrección.com. En ella se van a apuntar los que emprendan la cruzada contra la bestia, el falso profeta y el anticristo, y no la controla la Iglesia Católica, solo Dios. Por eso ha sufrido los ataques furibundos de los demonios, que la detestan más que cualquier otra cosa. Y ya sabemos todos dónde habita ahora el demonio, en el dragón, esperando a la bestia, con el visto bueno del anticristo. Y lo mejor de todo es que todo esto que les cuento es verdad, y va a suceder, y todo el mundo se va a asustar y se va a sorprender con gran asombro,
como el apóstol Juan cuando vio hace 2000 años que el sexto Papa Rey era también el octavo. Cita, Apocalipsis 17:5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis 17:6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Se refiere a la Iglesia Católica, la única que tiene sangre por los mártires de Jesús. La Inquisición mató decenas de miles por leer la Biblia, la palabra de Dios. Por eso la profecía del Apocalipsis advierte, salid de ella, pueblo mío. ¿Por qué lo dice? Porque la Iglesia Católica va a ser dominada, si no lo está ya, por el propio Satanás en persona. Me pregunto por el silencio de los corderos. ¿Cómo es posible que, habiendo revelado Dios su profecía a través de estas páginas o de estos vídeos, los de la Iglesia Católica no sean capaces de mantener un diálogo para confirmar o desmentir esta profecía? Cita, mira que yo os envío como corderos en medio de lobos, decía Jesús. Ya no quedan corderos dentro de la Iglesia Católica, son solo lobos. Fijaros bien en la palabra de Dios. Cita, Apocalipsis capítulo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guarda las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bendiciones. José, publicado originalmente el 23 del 1 de 2014, actualizado el 30 de marzo de 2016. Más información sobre cómo será el fin del mundo en la web www.lasguerrasmesianicas.com.